Bueno, en ese momento he empezado a grabar. Los saludos, Sebastián Castillo, Daniel, José, Santiago, Gilbert. Muy buena tarde para todos. Hoy siendo 12 de mayo del 2026, iniciamos con nuestra sesión. Vamos a darle los 2 minuticos que faltan para las 6:35 para que ingresen los compañeros e iniciamos. Bueno, chicos, saludo a los que se vincularon últimamente. Valentina, Dailín, María Martínez. Muy buena noche para ustedes. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien y si están viendo la pantalla? Buenas noches, sí, señora. Sí, señora. Muchas gracias, José. Bueno, en las sesiones anteriores habíamos hablado acerca de unos conceptos principales de bases de datos, ¿cierto? Vamos a recordar un poco de qué se trata, pues, nuestra evidencia de producto. Estamos trabajando en estas dos evidencias que tienen que ver con el diseño del modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio, que es nuestra evidencia GA4, o sea, de la guía 4, la 22050-1095, que es nuestra primera actividad de aprendizaje, y nuestra evidencia 01. Está encadenada también a esta otra evidencia que también es de producto, que hace parte del modelo ya conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software. Y hace parte pues de la misma guía, del mismo código, pero sería la evidencia 2. O sea que este resultado de aprendizaje que tiene que ver con estructurar el modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones del análisis requiere la construcción de estas dos evidencias. Chicos, es importante. Si ustedes me entregan solo una de las dos, no van a recibir aprobación de este resultado. O sea que este resultado depende de estas dos actividades entregables, evidencias entregables. Y hacen parte, pues, de la actividad de aprendizaje según nuestra Sayuna o Sofía Plus, mejor, diseñar la estructura de la base de datos del sistema de acuerdo con los requisitos. Este sería el componente principal. Entonces, miren, sabiendo esto, muchachos, es importantísimo que ustedes recuerden, a pesar de que trabajen juntos, que trabajen en equipo y resuelvan sus evidencias oportunamente y estén en la portada, pero no entregan la evidencia individualmente, también pues se van a quedar del resultado de aprendizaje aprobatorio. Entonces, esas dos recomendaciones, por favor, para que las tengamos en cuenta. Aquí están las fechas de inicio y la fecha final. Habíamos hablado de todas maneras que en el momento en que terminemos, todavía estamos pues viendo
los conceptos, la apropiación del conocimiento, los insumos que nosotros debemos tener para el desarrollo de estas dos evidencias. O sea que apenas estamos estructurando nuestros conocimientos básicos, conceptuales y de contexto de la teoría de bases de datos para poder hacer nuestras actividades. Hemos adelantado varios conceptos. En la clase pasada les compartí un enlace para que resolvieran, ¿cierto?, una evaluación. La evaluación tenía todo que ver con los conceptos que tratamos de acuerdo a nuestro material de estudio, ¿cierto? Recuerdan que el material de estudio tiene que ver con un componente que se llama, ¿qué? Conceptos generales de las bases de datos. En este componente nosotros empezamos a ver la introducción, los conceptos generales de la base de datos, vimos los tipos de datos y las restricciones de nulidad, vimos los tipos de bases de datos, vimos la clasificación de bases de datos, vimos algo de sistema de gestión de bases de datos. Quedamos aquí en el punto 2, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, señora. Estamos. Listo, ok. Entonces, en este punto 2 de modelamiento, empezamos a ver nosotros todo lo que tiene que ver con el modelo entidad-relación. Nosotros debemos tener en cuenta que hay unos conceptos previos que tenemos que tener en cuenta frente a las bases de datos relacionales, que es nuestro tema principal. Entonces, para nosotros identificar, yo siempre les he hablado que para nosotros identificar y hacer un levantamiento del modelado de la entidad-relación, debemos tener en cuenta los requerimientos. Y siempre les he hablado eso. Nosotros tuvimos que haber levantado una información previa para conocer cuál era la problemática y a partir de allí, de esos requerimientos que nosotros conocemos, empezar a hacer y a distribuir nuestro modelo de entidad-relación en las bases de datos. Entonces, vamos a estructurar estos conocimientos de acuerdo a este párrafo que dice, no son fáciles de modelar, por lo que se requiere de cierto nivel de abstracción. Esto ya lo habíamos explicado en la clase pasada. Se va en cuanto al significado como tal, ¿cierto? Entonces, dice, se va ocultando la complejidad del diseño de la base de datos. Primero que, analizando un requerimiento desde el punto de vista conceptual y, y luego entendido como las necesidades de la empresa o del sistema de información. Y luego se va analizando desde el punto de vista de la lógica de datos. Y finalmente se analiza físicamente cómo se almacenarán los datos y se presentan algunos conceptos que son los conceptos que debemos tener muy claros. Entonces, el primer concepto es entidad. Esta entidad tiene que ver con lo que nosotros percibimos del mundo real, que consta de una colección de objetos básicos llamados entidades. Cuando nosotros hablamos de una entidad, se refiere a una cosa o se refiere a un objeto que es distinguible porque tiene unas características especiales que nos dan a nosotros mucha información para poderla identificar de acuerdo a esas características. Por ejemplo, si yo les digo rojo, Mazda, FJH754, 2020. Entonces, ¿de qué les estoy hablando? De un carro. Exactamente. Entonces, ese carro vendría a ser esa cosa o esa entidad que tiene unas características especiales inconfundibles que hacen parte de esa propiedad, ¿no? De esa individualidad. Entonces, yo lo distingo porque son datos que sí o sí me dan a entender que es un carro. Si yo les digo nombre, apellido, dirección, correo electrónico, masculino, ¿de qué estoy hablando? El correo, Datos, no. datos asociados a una persona.
A una persona, exactamente. Entonces, miren, allí vamos a empezar a distinguir cuál es una entidad. La entidad sería persona, la entidad sería carro. ¿Y cuáles serían los atributos? Los El atributos conjunto. son la cédula, la edad, el apellido. Exactamente, el conjunto de esos atributos que yo acabo de mencionar, ¿cierto? Que tienen que ver con esa entidad. Entonces, allí vamos nosotros desglosando. Entonces, primer componente entidad, segundo componente atributos, tercer componente relaciones. ¿Cómo me voy a relacionar con esas entidades que yo voy descubriendo en ese levantamiento de información de requerimientos? Y las relaciones son asociaciones entre varias entidades. Por ejemplo, si estamos hablando de un banco, ¿cierto? Aquí la relación sería titular asociado con un cliente, ¿no? Y cada cuenta tiene un solo titular, ¿cierto? Entonces allí vamos a ver que una relación se complementa dentro de esos componentes, entidades, atributos y relaciones. Y miren que aquí empezamos nosotros a descubrir que una entidad simbológicamente está representada por un rectángulo, que un atributo simbológicamente está representado por un óvalo y que las relaciones simbológicamente va a estar representado por un rombo. ¿Listo? Y eso lo tenemos que tener aquí muy en cuenta porque nos van a dar la forma gráfica de nosotros empezar a diseñar ese modelo de entidad-relación. Entonces, aquí aparece en nuestros elementos, están los rectángulos que representan las entidades, los elipses o óvalos que representan los atributos, los rombos que representan las relaciones y las líneas que lo conectan, que son las que nos van a unir los atributos con cada una de esas entidades a través de las relaciones. Y aquí faltaría de pronto las cardinalidades que más adelante vamos a verlas. Esto lo vimos en la clase pasada. No, señora. ¿No? Ok, entonces vamos a verla acá. De acuerdo al significado y a las orientaciones que les he dado hasta este momento, ¿cuáles serían mis entidades aquí en este dibujo, en este diagrama? Miremoslo. Me perdió por agrandarlo. Miren, me lo vuelvo a chiquitar. Acá. ¿Cuáles serían mis entidades? La entidad es persona, cuenta. Muy bien, excelente. ¿Cuáles serían los atributos de cuenta? Número de cuenta, saldo, fecha, creación. Listo, muy Y de bien. persona, ¿Cuáles nombre, serían? apellido, CDA y identificación. Exactamente. Bien. Esto nos queda claro, esto es muy fácil, ¿cierto que sí? Entonces, para una base de datos de un sistema bancario consiste en clientes, ¿cierto? Sus cuentas bancarias en una figura anterior se muestra el diagrama de entidad-relación, que ellos se indica que hay dos entidades que son una persona y que son una cuenta con los atributos de cada una de ellos, ¿cierto? Y el diagrama representa una relación titular entre persona y cuenta. ¿Por qué relación titular? ¿No? Profe, Pues ¿por qué porque, relación titular? ajá, Porque una persona puede tener muchas cuentas, una o varias cuentas. bueno, ahí me estás dando datos de cardinalidad. Ujú. Ujú. Muy bien. Entonces hay una relación allí. Más adelantico, entonces vamos a ir infiriendo si las relaciones pueden ser de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Y eso es una cosa muy importante que nosotros tenemos que visualizar en nuestro modelo. ¿Listo?
Aquí, por ejemplo, dice que se debe tener en cuenta que el modelo relacional convierte las entidades en tablas. Por eso se puede poner como ejemplo que las entidades personas se conviertan en tablas, como muestra esta figura. Aquí, por ejemplo, está la figura de qué, que representa al usuario como tal, ¿cierto? Porque todos estos atributos, ID persona, país, identificación, correo, nombres, apellidos y edad, hacen parte de las características de la entidad de personas. Y la segunda tabla, esta sería la tabla persona, la primera, y la segunda tabla, la tabla cuenta, porque tiene nuestros campos, número de cuenta, titular, saldo y fecha de creación. Cuando yo les digo campos, se refiere a los atributos. Entonces, miren, aquí se convierte ya en una tabla, esta entidad persona con sus atributos, se convierte en una tabla persona con sus atributos. Y esta tabla cuenta con sus atributos también se convierte en una tabla cuenta. Entonces, este sería nuestro primer diagrama lógico y este sería nuestro diagrama relacional que tiene que ver ya con una tabla específica y con unos componentes adicionales para que tengamos en cuenta pues esos dos conceptos. Las tablas de la figura anterior muestran cada uno de los conjuntos de registro. Muestran 6 registros. La tabla cuenta muestra 9 de ellas. Cada uno de esos registros representan un objeto. Es decir, de la tabla personas hay 6 objetos. ¿Cuáles serían los objetos? De la tabla personas, cuando nosotros hablamos ya de objetos. ¿Cuáles serían los objetos? Ah, chicos, no se me queden calladitos, pues. Los objetos vienen siendo las características. El primer registro. Entonces, cuando nosotros hablamos de registros, son las líneas, por ejemplo, en una tabla de Excel. La tabla de Excel está compuesta por líneas y columnas, ¿cierto? Las líneas me representan a todas esas características que pertenecen a una entidad. En este caso, el ID persona es el 1 y toda la línea 1 corresponde al registro de esa persona. Entonces, esto se convierte en una tupla. Cuando estamos hablando técnicamente, eso es una tupla. Entonces, la línea 2 es otra tupla, la línea 3 es otra tupla, así sucesivamente. Entonces, cuando hablen de tuplas, el registro de los objetos es todo lo que compone a sus datos como tal, propios de ese objeto, a los datos propios de ese objeto. Este primer objeto de la persona es colombiano, pertenece a Colombia, tiene identificación 8.127.346, su correo es ana@mail.com, sus nombres Ana, Liz, sus apellidos Méndez y tiene 34 años de edad. Todo esto hace parte de un registro. ¿Listo? Y asimismo, pues del número de cuenta. El número de cuenta 19.283.746 es de un titular, está codificado como 7 y tiene un saldo de 2.589.954 y tiene una fecha de creación del 25 de agosto del 1998. Entonces, estos datos tenemos que empezar a distinguir cuál es la entidad, cuáles son los atributos, cuáles son los datos. ¿Listo? Esto es importantísimo porque a veces nos confundimos. Ay, ¿cuál será la entidad? ¿Cuál será el atributo? ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es la información? Tengámoslo allí muy de la mano. Las relaciones entre entidades, como se observan en las figuras anteriores, una entidad se puede representar con una tabla. Sin embargo, la relación titular aún no se sabe cómo representarla. Para ello se debe definir algunas propiedades de los atributos. Cuando nosotros hablamos de una tabla,
¿cierto? Y de las tuplas que yo ya les expliqué, entonces tenemos que empezar a identificar cuáles van a ser las claves principales que me van a identificar unívocamente esa información. Entonces, eso hace parte del principio de la unicidad. Entonces, en una tabla deben existir tuplas repetidas. Nunca, jamás. ¿Cierto? No deben haber más de una fila con los mismos valores, porque de eso se trata, de evitar la duplicidad, la redundancia, la basura de los datos. Entonces, para poder nosotros evitar este tipo de cosas en una tabla, que no ingrese basura y que no se nos dupliquen los datos, entonces hay que hacer o hay que tener en cuenta unas normas representadas en unas políticas normativas que tienen que ver todo con las bases de datos. Entonces, en una base de datos relacional, las relaciones permiten evitar datos redundantes, en primer lugar. El ejemplo anterior, una persona puede tener varias cuentas bancarias, como dijo la compañera, pero no es deseable que por cada una de las cuentas bancarias asociadas a la misma persona se deben repetir los mismos datos de la persona, sino que se debe encontrar un mecanismo para relacionar la información de las dos tablas, y para ello introducen algunos conceptos útiles que los vamos a ir conociendo. Entonces, uno de ellos es identificar las claves principales. Eso sería nuestra primera forma normal o la normalización de nuestros datos. Entonces, cuando en una tabla no hay filas repetidas, se pueden distinguir unas de otras, se pueden identificar de manera única, y este es el principio de la unicidad. La manera de identificarlas inequívocamente según los valores de sus atributos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, una persona, ¿cuál sería su información unívoca? ¿Cómo podríamos nosotros distinguir una persona con un dato único e irrepetible? Profe, la cédula La cédula, muy bien. es un Pero resulta que identificador único. Ajá, no te escuché lo último. Que la cédula vendría a ser un identificador único, pues porque no hay cédulas repetidas por cada ciudadano. Exactamente, muy bien. Ese sería nuestro, por ejemplo, aquí en Colombia, si hablamos de Colombia, pues podría ser la cédula. Pero resulta que por allá, en un país, por allá lejos, coincidió con que nosotros tenemos una cuenta bancaria por allá en Suiza, y resulta que los suizos tienen el número de identidad exactamente que los mismos dígitos de Colombia. Entonces Profe, allí, ahí bueno, sería, ajá. ahí sería como las huellas dactilares, ¿no? Que eso sí es único y repetible, o sea, Es exactamente, pero a nivel de datos. Ujú, a nivel de datos. Entonces aquí empezamos nosotros a distinguir cuál sería, por ejemplo, la llave primaria o la clave primaria del primer ejemplo que les puse, que fueron los datos de un auto. La placa. La placa, exactamente. Y entonces empezamos nosotros a distinguir. Bueno, este es el dato más importante porque es único e irrepetible. Entonces, allí conociendo eso, empezamos nosotros a darnos cuenta de que ese dato importante nos va a servir para representarlo en un diagrama como la llave primaria o el atributo principal. ¿Y cómo se identifica en un diagrama lógico? Subrayándolo, subrayándolo. Aquí, por ejemplo, me aparece, vamos a ver si aparece aquí de pronto un subrayado. No, no aparece. Ajá. Aquí. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a hacer un modelado lógico, nosotros vemos que aquí seguimos viendo el mismo diagrama, las mismas entidades, la misma relación, los mismos atributos, pero que hay un punteado. Identificación está subrayada. Entonces, esta identificación subrayada en este diagrama nos da a entender que esta va a ser la llave principal de esta entidad. ¿Listo? Y así nosotros empezamos a identificar las claves primarias, que son pues súper importantísimas para nosotros ir construyendo nuestro diagrama. Vamos por acá, sigamos
Regla del banco, que el cliente tenga su correo electrónico diferente de los demás. Hay una clave que se llama clave compuesta, lo que yo les decía. El otro asunto a considerar es que se puede emplear el correo electrónico como clave porque no existen dos usuarios con el mismo correo electrónico. Y esto es válido. Si se definió como una regla del banco, por ejemplo, que cada cliente tenga su correo electrónico diferente de los demás. Estos dos casos se representan en una siguiente figura. Aquí está la persona, identificación y correo. Correo, el mismo correo. Entonces va a ser la identificación y va a ser el correo. Las dos van a generar mi llave compuesta. ¿Por qué? Una identificación, como les decía, podría de pronto coincidir en algún país que traiga pues los mismos dígitos y bueno, y coincidió. Pero no puede coincidir con los dos, no puede tener la misma identificación en el mismo correo, nunca, nunca, jamás. Entonces, por eso se pueden hacer este tipo de combinaciones que las vamos a llamar claves compuestas, ¿cierto? Esto lo tenemos que tener en cuenta. Es la clave candidata. Los dos caminos propuestos en la figura anterior son válidos, se denominan claves candidatas porque con ambas claves se puede lograr el principio de unicidad. Y es potestad de cada diseñador o analista de sistemas determinar cuál de las dos emplear. Esto, por ejemplo, en los levantamientos de requerimientos. Resulta que el cliente nos dijo que vamos a utilizar también el cédula y el correo electrónico para hacer nuestro registro, nuestra primer entrada de los datos. Cuando nosotros ingresamos casi la mayoría de las veces a hacer un registro en cualquier aplicativo, en cualquier aplicación, siempre coincide que nos piden la identificación y que nos piden un correo electrónico y que esos dos datos son obligatorios. Es muy probable que los ingenieros que hayan realizado ese modelado a través de sus requerimientos iniciales, pues hayan puesto ese, eh, ese requerimiento, valga la redundancia, como clave, como un requerimiento funcional clave. Entonces, no se puede registrar si no escribe su correo electrónico y su cédula de ciudadanía o su documento de identidad, ¿cierto? Entonces, en esos requerimientos nosotros debemos sí o sí ir reconociendo cuáles serían esos atributos especiales que van a tener nuestras entidades y nuestros atributos como tal. Entonces, aquí hay una super clave, hay unos conceptos que tenemos que tener clave, clarito. ¿Qué es la superclave? Es un conjunto de uno o más atributos que tomados juntos permiten identificar de forma única una entidad en el conjunto de entidades. Por ejemplo, atributo ID persona del conjunto de entidades personas es suficiente para distinguir una persona cliente del banco de las otras. Así, ID persona es una superclave. Análogamente, la combinación de identificación y país también es una superclave. Entonces, si nosotros en vez de decir vamos a tomar el correo electrónico, no vamos a tomar el correo electrónico, sino que vamos a tomar el país. Entonces, si el país es Colombia y la cédula o el documento de identidad es este otro, pues ahí también sería muy difícil encontrar esas dos asociaciones que tengan que tengan una parecida pues o igual en otra parte, en otro país, ¿cierto? Entonces, esa viene siendo como una superclave. Y la clave primaria simplemente pues cuando nosotros identificamos que para nombrar esta elegida, ¿cierto? Pues es el que me va a identificar de manera única e irrepetible lo que ya habíamos dicho. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos, vamos a irnos a las relaciones de uno a muchos, que tiene que ver, una relación de uno a muchos es el tipo de relación más empleada, lo que conversaba la compañerita ya, que dijo, pues resulta que es que uno puede tener, un usuario puede tener, un titular puede tener varias cuentas, sí, obviamente. Y ¿ustedes creen que una cuenta puede ser utilizada por muchos titulares? No. Si devolvemos la relación. No. No, absolutamente no. O sea que la relación es de uno a muchos, pero ese de uno a muchos debe quedar específicamente de uno, del titular uno,
a las cuentas, a muchas cuentas. Pero esas muchas cuentas deben tener solamente un titular. O sea que esa relación vendría siendo de 1 a muchos que aparece acá. Vamos a buscarlo. Si aparece acá. Entonces, miren que las relaciones empezamos a vislumbrarlas de esta manera. El 1, ¿cierto? Y la n que me va a representar muchos. Esta es la primer cardinalidad que nosotros empezamos a reconocer en esta relación de dos entidades que se llaman persona y cuenta. Y así sucesivamente, entonces nosotros vamos desglosando todas nuestras entidades, todos nuestros atributos y todas las relaciones. Y esa representación siempre se denomina multiplicidad de 1 a muchos. Se lee de una persona es titular de n cuentas bancarias. De esta forma, una persona puede tener n, que significa desde 0, 1 o más de una cuenta bancaria. Se puede leer en forma inversa, que el resultado también debe ser el mismo, que muchas o varias cuentas bancarias pueden ser o pueden tener un mismo titular. Entonces vamos a ir representando aquí en una tabla el modelo relacional. Aquí está el ID de persona 1, el ID de persona 2. Y miren acá abajo, empezamos nosotros a identificar, ¿cierto? ¿Qué ven ustedes aquí? ¿Qué ven ustedes aquí? Aquí, en las flechitas azules y rojas. ¿Qué van identificando? El titular, por decir 7, tiene asignado el número de cuenta 19283746. Ajá, muy bien. ¿Y qué pasa con el 1, con el titular 1, que aparece El varias 1. veces ahí? El titular 1 tiene 2 cuentas asignadas, Exactamente, muy bien. El titular 1 tiene 2 que es cuentas. el identificador que está en la tabla persona. Exactamente. Exactamente. Entonces aquí, pero aquí, ¿qué pasa? Y con este 2, ¿qué pasaría? ¿Mm? El 2, Sí. 40. Aquí ya hay otra información, ¿cierto? Aquí ya hay otra información en una tabla. Y esto, tengamos en cuenta aquí, que esto se repite no porque haya duplicidad, sino porque se genera un número de cuentas, se genera una información adicional que sí o sí pues tiene que verse reflejada en esa tabla, ¿cierto? Aquí dice, se puede ver en la figura Annalise Méndez es titular de 2 cuentas bancarias y todos los datos de la columna titular en la tabla cuenta se conoce como llave foránea de la tabla personal. Ahorita lo vamos a ver como más fácil. Yo por acá tengo una, una forma interactiva y fácil de interpretar esto también, para que les quede un poquito como más didáctico aprender. Aquí, Profe, este pero sería, una pregunta, qué pena, la 2 porque estaba como con una flechita roja. No alcancé a entender ahí. esta flechita roja, pues Ujú. simplemente me indica que estamos aquí hablando del 1 y el 2, ¿no? Estamos viendo estos dos registros, el 1 y el 2. El 1 que es azul, pues identificamos que este 1 aparece 2 veces aquí en esta tabla. ¿Por qué? Porque identificamos que tenía 2 cuentas Ah, ya bancarias. es por el análisis que se está El haciendo análisis, solamente del 1 y el 2. Ah, ok. exactamente. Ujú. Ujú. Listo, gracias. Sí, exactamente. Listo. Entonces, regla de mapeo. El 1N de modelo entidad-relación es una relación de 1 a muchos. Aquí empezamos a transformar, ¿cierto?
nuestros componentes. Entonces, ¿cuáles son los componentes que hasta el momento hemos identificado para un diagrama relacional? La entidad y los parámetros que son las características y la relación, Ok, el tipo de relación. exactamente, muy bien. Eso se llama entidad, atributo, relación. ¿Qué más? Cardinalidades, llaves primarias, llaves foráneas. Entonces, miren que son 6 componentes que no los podemos dejar, que hacen parte de nuestro modelo, nuestro diagrama relacional. Entonces, aquí, mire, aquí en esta figura se puede ver el nombre de las entidades, persona y cuenta. Los atributos, haciendo especial énfasis en los que representan la llave primaria, que están representados con una PK. Entonces, acá arriba en el diagrama lógico estaban simplemente delimitados por unas subrayas, por unas rayitas, ¿cierto? Acá en nuestra tabla vamos a identificarlo con una PK. Y con una FK, nuestra relación que tiene que ver con las llaves foráneas. Las llaves foráneas son los atributos que nos ayudarán a ser como espías o que va a ser la relación hacia la tabla para que nosotros podamos construir conocimiento, no solamente de la tabla primaria, sino de nuestra tabla secundaria. Es decir, yo siempre le digo el espía. Si yo conozco el número del titular de esta cuenta, pues esta información o esta tabla puede acceder directamente a todos los datos de esta persona. Entonces, yo con el número del titular de la cuenta, puedo saber de qué país es, cuál es su identificación, cuál es su correo, cuáles son los nombres, cuáles son los apellidos y cuál es la edad. No necesito trasladar toda esta información para acá. Con el solo hecho de saber quién es el titular, pues yo me puedo dar cuenta de toda esta información. ¿Listo? Y eso hace las llaves foráneas que nos permiten hacer, pues, esa conexión hacia la tabla primaria. Entonces, el diagrama relacional 1 a n con metadatos. ¿Cuáles son los metadatos? Eso sí ya lo vimos en la clase pasada, cuando yo les decía con la no nulidad, con los datos que sí o sí nosotros pretendemos que el cliente nos brinde. O sea que no pueden ser vacíos, sino que no lo tiene sí o sí que dar. Y los tipos de datos que nosotros ya también lo vimos en la clase anterior, que son los tipos de datos varchar, ¿cierto? Varchar, la longitud. Entonces, miren cómo se va construyendo este diagrama relacional con todos los componentes que necesito yo para ya ir construyendo nuestro diagrama relacional. Entonces, la relación de uno a muchos se determina convirtiendo en una columna en la tabla que tiene multiplicidad de los muchos. Ahora bien, vamos a ver la relación de muchos a muchos. Nosotros también podemos ver la relación de uno a uno. Podemos identificar, hay relaciones de uno a uno también. Por decir algo, en una biblioteca hay solamente un libro por edición. Entonces, yo quiero ir a la biblioteca y prestar un libro. Entonces, ahí la relación sería de uno a uno porque la biblioteca no tiene sino pues, un requerimiento, digámoslo así, una condición es que la biblioteca no tiene muchas ediciones de muchos libros. Entonces, tiene un libro por edición, por ejemplo. Entonces, allí la relación sería cliente está relacionado con un libro prestado o un cliente puede prestar un solo libro y un solo libro puede ser prestado por un cliente. Entonces allí sería una relación de uno a uno, porque está representado por una condición única. Entonces ya hemos conocido 3 relaciones, la uno a uno, la uno a muchos y ahora vamos a ver la relación de muchos a muchos. En una fila de la tabla A puede tener relación con muchas filas de la tabla B. También en sentido contrario, si nosotros vamos de izquierda a derecha, vamos a identificar que es de muchos a muchos. Y si identificamos que de derecha
a izquierda tiene esa misma calificación de muchos a muchos, pues entonces es una relación que está definida de muchos a muchos. Y en esta relación de muchos a muchos hay una regla que se construye adicionalmente en el modelo entidad-relación o en el modelo relacional, una tabla adicional que nos va a representar y que va a ser asociada a las llaves primarias de cada una de las tablas que hacen parte de esa relación. Aquí los vamos a ver. ¿Listo? Aquí lo vamos a ver. Aquí, por ejemplo, seguimos viendo dos entidades, persona, seguimos viendo entidad publicación, seguimos viendo la relación titular, seguimos viendo una cardinalidad, pero ya no dije, ya aquí estamos viendo que es una relación de muchos a muchos, ¿cierto? Estamos identificando todos los atributos que tiene persona y todos los atributos que tiene publicación. ¿Qué pasa en una tabla de relación N a N? Entonces, miremoslo aquí. ¿Qué identificamos? A ver, ¿quién me dice acá? ¿Qué podemos identificar con todos los conocimientos que ya hemos adquirido hasta el momento? ¿Quién me dice? Miren que acá tenemos una tabla persona con todo lo que ya conocemos de la persona y tenemos una tabla autor que tenemos el ID de persona y el ID de publicación del libro, ¿cierto? Y tenemos una tabla de publicación con unos atributos especiales que son el tipo, el título, el editorial, la edición y la fecha de publicación, ¿cierto? Entonces miren que aquí esta tabla de ¿por qué sale esta tabla? Porque como hay una relación de muchos a muchos, entonces necesita el ID de persona, que es mi clave primaria de esta tabla, y el ID de publicación, que es la clave primaria de mi segunda tabla, porque la relación es de muchos a muchos, entonces se me va a crear siempre, es una regla. Cuando hay una relación, cuando identificamos una relación de muchos a muchos, se va a crear una tabla transitoria que va a tener las dos llaves principales o que se convierten en foráneas en esta nueva tabla. ¿Sí? Eso es una regla. Eso es una regla. Miren acá. Aquí la podemos ver ya en un formato de diagrama relacional. Está la tabla persona, está la tabla publicación y hay una nueva tabla que se llama autor, que va a contener el ID de persona y el ID de publicación, y regularmente esta tabla autor va a contener, estas dos son llaves foráneas de cada una de esta tabla, y esta tabla va a contener su propia llave primaria. ¿Listo? Que aquí no, pues aquí no aparece, pero regularmente tiene una llave primaria adicional. Relaciones de uno a uno, ya la vimos. Entonces, esta sería nuestra primera, nuestra segunda, nuestra tercera, cuarta forma normal, que se llamaría la normalización de nuestra tabla, de nuestra base de datos. Entonces, primero dividir una tabla con muchas columnas, ¿cierto? Identificar cuáles son las columnas. Segundo, aislar parte de una tabla por motivos de seguridad. Tercero, almacenar los datos de corta duración que podrían eliminarse fácilmente borrando la tabla periódicamente. Estos son seguridad, ¿no? Para seguridad. Tercero, cuarto, almacenar información que solo se aplique a un subconjunto de la tabla principal. Bueno, miremos acá diagrama de entidad de relación, persona empleado. Aquí ya aparecen dos relaciones. ¿Cuántas entidades vemos aquí en este? ¿Quién me describe este dibujo según lo que hemos aprendido hasta el momento?
¿Nadie? ¿Cuáles serían las entidades? Chicos, participen, por favor. Profe, las O ya se entidades fueron. son persona, empleado y cuenta. Muy bien. ¿Cuáles serían las relaciones? La relación de persona con empleado es de uno a muchos. Una persona es un empleado está asociado a una persona. Una De uno a uno. persona, Ajá. ujú, De uno a uno. Ujú, sí, ¿listo? señora, ¿Y la otra relación sería? es de uno a muchos. Una persona puede tener muchas cuentas Ajá. y Sí, el una o titular varias cuentas pueden pertenecer a una persona. a un titular. Muy bien. Ujú. Y vemos también cuáles componentes. Por ejemplo, el componente o el atributo salario a quién pertenece. A empleado. A A empleado. empleado. Muy bien. ¿Cuál sería la clave primaria en este caso de nuestra entidad cuenta? Número cuenta. Número Número cuenta. de cuenta. Muy bien, exactamente, listo. Ya hemos identificado nosotros, entonces aquí están todos los componentes de un diagrama, de un modelo lógico. Está la entidad, está la relación, están sus atributos, están sus cardinalidades. Muy bien. Y este sería nuestro diagrama relacional. Está la persona, está el empleado, está la cuenta y aquí ya identificamos las llaves primarias, ¿cierto? De cada una de ellas. Las llaves foráneas, que es la que nos van a ejecutar las relaciones o van a ser los espías que me van a traer la información que nosotros necesitamos de cada una de las cuentas. Y aparte de eso tenemos la tipología de cada uno de los atributos. Sabemos que país va a ser varchar de una longitud de 100. Sabemos que identificación va a ser de tipo varchar de longitud 20. Sabemos que correo y así sucesivamente. Miren toda la información que nosotros tenemos ya dentro de la tabla. Esto es un diagrama relacional, ¿cierto? Bueno, la normalización que ya la hemos venido tratando de a poquito. Yo les pido por favor que sigamos estudiando este material de estudio justamente, para que ustedes empiecen a entender la primera forma normal, las dependencias funcionales, a qué se refiere. Acá hay ejemplos, ¿cierto? Acá está desglosada paso a paso toda esta información. Acá miren que hay relaciones, identificaciones de dependencias por NID, de dependencias, subdependencias, de integridad relacional, que nosotros tenemos que empezar a identificar paso a paso, paso a paso. Entonces, la tarea, chicos, va a ser de empezar a identificar este material. ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien ha leído todo este material o por lo menos esta parte? Realmente no, profe. No No, como se debe. exactamente. Entonces, chicos, necesito que me lean, se estudien todo eso para que la próxima clase nosotros empecemos a identificar absolutamente todo. Y si tenemos preguntas, entonces aquí empezamos a desglosarlas y a responderlas. La idea es empezar a desglosar desde sus requerimientos o desde un caso, ejemplo, pues en poder empezar a hacer diagramas. Sin embargo, yo antes que nada quisiera mostrarles este contenido, digamos, este como objeto virtual de aprendizaje que me parece bastante como didáctico, a pesar de que es como para niños, digámoslo así, pienso que desglosa
nos da de pronto un poco más de claridad con lo que ya hemos visto. Entonces, quisiera saber si ya tenemos claro qué son las bases de datos. ¿Sí o no? ¿Ya sabemos para qué? ¿Ya sabemos qué? ¿Qué son las bases de datos? ¿No? ¿Todavía no? ¿Sí están viendo la pantalla o no? Sí, ¿Todavía no tenemos claro qué es una base de datos? Profe, es un lugar donde sí. eh, se guardan los datos, donde se almacenan de forma ordenada y donde se Exactamente. puede Ujú. consultar, modificar o Es, eliminar. exactamente. Muy bien, muy bien, muy Sí, bien. profe, donde se almacenan grandes cantidades de datos o de información de manera Ajá. como más eficiente. Sí, y que nosotros podemos consultarla y que necesitamos de pronto un dato rápidamente, entonces yo tengo la manera de consultarla y que no me demore, sino que salga inmediatamente. ¿Listo? Entonces miren que acá está, acá hay esta definición, pues es muy fácil de entenderle lo que ustedes están diciendo. Y aquí incluyen unos conceptos básicos que nosotros tenemos que tener en cuenta también. Cuando nosotros hablamos de sistema, es el conjunto de elementos coordinados que responden a unas reglas ordenadas, relacionadas, que contribuyen a cumplir un determinado objetivo. Entonces, ese medio va a ser el sistema donde nosotros vamos a registrar esa información y esto va muy de la mano del concepto de base de datos. Aunque en su forma más simple podríamos considerar información guardada en un archivo, ya sea texto o una hoja de cálculo, que es un tipo de documento que permite manipular los datos numéricos de texto dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas o casillas, lo que acabamos de ver. Una tabla está compuesta por columnas, ¿qué más? Registros, ¿qué más? Datos o información, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un dato e información? Un dato de información. ¿Qué será un dato? Un dato es un registro. Ajá. ¿Qué más? ¿Cómo qué? ¿Qué será un dato? Por ejemplo, como un número, una palabra específica. Sí, miren que acá aparece, no importa que lean, no, aquí está. Un dato puede ser una casa, un carro, un uno, azul, alto, alegre, todo eso puede ser un dato. Ya la información, ¿qué será? La información va mucho más allá, ¿cierto? La información ya es algo que tiene sabiduría, digámoslo así, un significado para una persona, ¿cierto? O un sistema que ya vimos qué quiere decir ese concepto y que recibe esa información. Por ejemplo, si nosotros sabemos que la casa de la colina es roja y está ya hecha de madera y está a la izquierda y que tiene un árbol, bueno, una cantidad de información, ¿cierto? Entonces ya no es un dato, ya es información adicional. Entonces, ¿listo? Ya nosotros con esa información o con ese conjunto de datos organizados, nosotros podemos muy seguramente tomar decisiones, ¿cierto? Y el sistema de información hace parte de todo, de todos y cada uno de estos complementos o elementos que hacen parte de la base de datos. Entonces es importante que nosotros tengamos claro cada uno de esos conceptos que son diferentes. ¿Qué son los sistemas de bases de datos frente a los archivos de archivo? ¿Se acuerdan que yo les dije, cuando yo diga SGBD,
Entonces ustedes tengan muy en cuenta que es el sistema de gestión de bases de datos que nosotros hablamos. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de Oracle, de Postgres, de cuáles más? Bueno, ahorita las vamos a ver. Entonces, ¿qué quiere decir redundancia de información? La redundancia tiene que ver con la repetición de información en un sistema, que ya sabemos que sistema, ya, ese es el mismo concepto que ya tenemos, ¿cierto? Entonces, los sistemas de bases de datos aseguran que esa redundancia sea mínima y esa es la idea para nosotros crear una base de datos, que no contenga redundancia, sí, que contenga datos específicos, claros, ordenados, organizados, indexados para poderlos consultar y que nosotros estemos seguros de que esa información es verídica y que no haya duplicidad en ella, ni que haya basura, ¿no? Que no haya, que sean esos datos verídicos. La dificultad en el acceso de datos. Entonces, en el sistema de archivo de obtención, consulta y modificación de los datos se realiza de manera poco práctica y eficiente si nosotros tenemos, por ejemplo, un formato de tipo Word o de tipo PDF y no tenemos la información codificada o almacenada dentro de tablas, nos queda mucho más difícil poder nosotros acceder a esa información de manera rápida, ¿cierto? Aquí habla también de problemas de seguridad. Cuando nosotros establecemos la información dentro de una base de datos, nosotros tenemos la seguridad de que esa información que nosotros estamos allí, pues va a tener unos requerimientos, unos reglamentos de seguridad, un marco político en los cuales nosotros nos tenemos que aferrar y enmarcarnos para poder decirle al cliente que esos datos van a estar seguros, almacenados, que no se van a perder y que no los van a poder robar eh, fácilmente, ¿cierto? Entonces, por eso hace parte todos estos problemas de integridad, problemas de seguridad, ¿cierto? Dificultad en el acceso concurrente, o sea, la disponibilidad. Todo eso nos ayuda en las bases de datos. Por eso nosotros preferimos almacenar la información en una base de datos porque nos vamos a ahorrar muchos problemas frente a esa cantidad de inconvenientes que se nos pueden presentar, ¿cierto? Los sistemas de gestiones de bases de datos, pues son todas eh, los ambientes que nosotros nos podemos encontrar que prestan el servicio de la colección de datos interrelacionados y el conjunto de programas para acceder a esos datos. No solamente vamos a encontrar uno solo, un SGDB es el conjunto de programas que permiten el almacenamiento, la modificación, la extracción de la información en una base de datos. O sea que cuando nosotros hablamos de un sistema de gestión de bases de datos, es el que nos va a ayudar a nosotros a administrar todos esos datos que nosotros tenemos almacenados. Y dentro de esta sigla SGBD, siempre la vamos a tener en cuenta, muchachos, como sistema de gestión de bases de datos. Hay muchos sistemas de gestión de bases de datos, como MySQL, como Oracle, como PostgreSQL, como Access, este casi pues ya no, pero nosotros encontramos una infinidad, puede serle Heidi, SQL, puede haber también Workbench, hay muchos, SQL Log, bueno, hay muchos más. Aquí están mencionando pues MySQL, que es el que vamos a utilizar nosotros muy seguramente, el Oracle, está el Postgre, que son como los más utilizados. Entonces nosotros tenemos que empezar a identificar todo esto. Aquí está el modelo conceptual que nosotros empezamos a estudiar hace un rato, cuando empezamos nosotros nuestra sesión. Y aquí aparecen, mire, que estos serían los requerimientos que nosotros levantamos en esa información. Resulta que el cliente nos dijo que vamos a construir una casa y miren que este diagrama lógico lo podemos ver y podemos identificar perfectamente qué es lo que quiere nuestro cliente, ¿cierto? ¿Qué quiere el cliente que nosotros construyamos si nosotros somos, por ejemplo, ingenieros civiles?
Chicos, respóndanme, por favor. ¿Qué pueden observar ustedes con este dibujo lógico? Si yo soy ingeniero civil y acabo de recibir todos los requerimientos de un cliente, ¿el cliente qué quiere? Que sería, digamos, lo que debe llevar, digamos, la edificación, digamos, 3 cuartos, 2 baños, un patio, digamos, que es lo que debe llevar. Pero para eso Exactamente. debe dar un plano exacto de dónde debe quedar cada cosa. Y mire que acá, o sea, aquí no estamos viendo un plano, aquí simplemente estamos viendo un dibujito en el cual pues está como muy fácil de entender, ¿cierto? Entonces, esto es una visión muy simplificada, no entramos en especificaciones técnicas, ¿cierto? Pero yo lo entiendo, tú lo entiendes, un niño lo entiende, un adulto mayor lo entiende. Cualquier persona puede entender lo que esa casa va a tener 3 cuartos, 2 niveles, una sala comedor, 2 baños, un patio y una cocina. Pero resulta que nosotros vamos a ir ingresando a unos modelos que es el modelo relacional. Entonces, estamos haciendo ahí una analogía. Cuando nosotros entramos ya al modelo lógico, entonces miren que aquí ya hay muchos más detalles, ¿no? Ya entramos a saber cada cosa, cada compartimiento de la casa, cada componente de la casa, pues va a tener una información adicional, unas medidas, un área de construcción, o exactamente dónde va a ir, en la parte delantera, en la posterior, o en la mitad, o en el exterior derecho, ¿cierto? Entonces, todo esto hace parte, todo este plano hace parte de la construcción de nuestro diagrama relacional que tiene que ir con esa información adicional mucho más profunda de los datos, ¿cierto? Vamos a hacer este cuestionario. Vamos a ver si hemos entendido nosotros. Para cada una de estas siguientes afirmaciones vamos a responder falso o verdadero según corresponda. Por favor, hagámoslo rápidamente. Muchachos, la primera, la dificultad en el acceso a los datos tiene que ver principalmente con el hecho de que se puede presentar repetición de información. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? No todos a la vez. La dificultad en el Verdadero. acceso, ¿la Sí. B? Listo, ok, vamos a ver. El segundo punto, un sistema de información es la unidad mínima de información, además es atómico. Me cuenta cómo es lo de... ¿Qué dicen? Entonces, voy a contestarlo así rápido si hemos entendido los conceptos. Verdadero, ¿no? Bueno, dicen verdadero. Vamos a la tercera. Es preferible administrar la información en un sistema de archivo en vez de un sistema de gestión de bases de datos. Falso. Ok. Vamos para la cuarta. La integridad es una característica que no es deseable en una base de datos. Falso. Falso. Bien. Ok, vamos adelante. El número 5, la seguridad en los sistemas de bases de datos es necesaria para definir los usuarios que pueden acceder a la información. Verdadero. Verdadero. Sexta, las bases de datos son fáciles de implementar y poco costosas. Por lo menos yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, por lo menos en el mío, uno No, sí no tenía escucho. como una guía de apoyo, pero era como de apoyo, o Ay, sea, no casi no escucho. estaba Yo sé que están hablando por allá en el fondo, pero no solo escucho esa muy guía, la bien. leía y ya, o sea, como que la leí y ya. No, yo me acuerdo que hacían cosas en el tablero, que el profesor tenía las Profe, cosas en su falso. mente. Ok, séptimo, el modelo conceptual no depende de un sistema de gestión de bases de datos en particular. De base de datos. Verdadero. Una base de datos es similar a un almacén o bodega donde se almacenan grandes cantidades de información. Verdadero. Verdadero, sí. Novena, un sistema de gestión de bases de datos es la seguridad general en bases de datos.
Observen la sigla, ¿no? SGBD, que yo se la repetí. ¿Será esta la respuesta? ¿Seguridad general en bases de datos? No, falso. Ok, vamos a ver. 10, a ver cuánto calificamos. El modelo lógico es más entendible por una persona común. Falso. El modelo lógico. Ah, verdadero. ¿Qué dicen? ¿Verdadero? Vamos a ver, verdadero. Vamos a ver nuestra calificación. Nos pelamos en 3. Entonces, no nos quedaron muy claros esos conceptos, muchachos. Vamos a volver a intentar. Esto les voy a, si quieren, yo les comparto este link y ustedes lo hacen. ¿Listo? Pero a Pasamos veces raspado. sí, Pasamos pasaron raspado. raspaditos. Entonces, ¿esto qué nos hace a entender? Pues uno muchas veces piensa que ha entendido las cosas, pero a profundidad como que nos falta un poquito, ¿cierto? Vamos a ver estos conceptos, estos emparejamientos. Este es otro emparejamiento. Vamos a asociar esta información. Ah, pero esto no se lo di yo, no se lo di exactamente como aparece aquí. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, esta. ¿Dónde iría esta? Esta que sí la vimos. Vamos a ver los conceptos. Es un conjunto, es un sistema de gestión de bases de datos incluido en el paquete ofimático de Microsoft Office. ¿Cuál de estos? Ese sí está fácil. Profe, No, es pero no es Azure. Azure. ¿Ah? Azure. Azure. ¿Cuál? Azure. ¿Esta? Ujú. ¿Listo? Vamos a ver la segunda. El gestor de bases de datos cuya sigla en inglés traslada a MyStructure Query Language o lenguaje de consulta estructurada. Eso también está súper fácil. ¿Cuál será? MySQL. MySQL. ¿Listo? Es uno de los sistemas de bases de datos más completos, destacando el soporte de transiciones, estabilidad y escalabilidad. Pronto este lo podemos dejar, pero a ustedes me dirán. Oracle, database. Oracle Database. Listo, vamos a ver esta. Este es un ejemplo de representación de un diagrama lógico. ¿Cuál será? El diagrama lógico. El de mi El casa. primerito. Ujú. ¿Cuál será? ¿Este o este? El primero que tiene lo de El la casa. primerito. Listo. Y este de acá es un proyecto de código abierto, el cual no es manejado por una empresa o persona, perdón, sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores. ¿Será que nos equivocamos? Y el último, este es un ejemplo de representación de un diagrama conceptual. ¿Cuál será? Entre estos dos que quedan. El de la izquierda. ¿Y será que este va acá? ¿El último? Es un proyecto de código abierto. Vamos a ver. También nos pelamos. Hay que volver a intentar. Entonces, muchachos, ahí les voy a dejar yo el link para que lo vuelvan a hacer. No, profe, acá sí nos pelamos, pues. 76%. Eso quiere decir que a veces uno piensa que ha comprendido todo. Entonces, ¿qué van a hacer, chicos? Van a investigar cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas que tienen los gestiones de
los sistemas de gestión de bases de datos frente a los sistemas de archivos. Esto lo tienen que leer, en el material está muy completo. Investiga 3 motores o sistemas de gestión de bases de datos para que ustedes empiecen a decir, a entenderlo muy bien. Cuando nosotros estudiamos e investigamos, entonces ya no nos quedamos con los conceptos por allí someros, sino que empezamos a interesarnos, a motivarnos, ¿qué será eso? A investigar, y bueno, voy a investigar uno, y voy a investigar otro, vamos a investigar otro. Y de esa manera, pues va creciendo nuestra motivación frente a esta información que yo que se las brindo de alguna manera para que ustedes empiecen a conceptualizar y a entender de manera completa, porque es importante, una vez dice, ay, sí, yo ya entendí, pero resulta que me hace falta muchas cositas, ¿cierto? Bueno, eso fue dentro a la introducción de las bases de datos. Ahora vamos al modelamiento, que nosotros ya vimos. El concepto de entidad ya la tenemos, ¿cierto? El concepto de atributos, ya entendimos qué son los atributos, cuál es la información. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que estos atributos, ¿cuáles serían? Los que están en azul, identificación, nombre, apellido, fecha de nacimiento y sexo. Estos son los atributos o los campos. Y que el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pues vienen siendo los valores o la información, los datos que están almacenados en cada una de las celdas, ¿cierto? Entonces, hay una diferencia entre atributos y hay una diferencia entre valores. Cada uno de estos representa una definición diferente. Entonces, atributo principal, ya supimos que es un atributo principal. Relaciones y cardinalidades, ya entendimos cuáles son las relaciones, que hay relaciones binarias, que hay relaciones n-arias, que las cardinalidades las conocimos de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más vimos hoy? Que hay unos elementos del modelo entidad-relación que son entidades, atributos, relaciones, cardinalidades, ¿cierto? Miren que acá está construido ya todo lo que yo necesito saber para construir, empezar a construir un modelamiento. Aquí, por ejemplo, miremos, desglosemos este enunciado del problema que dice, en una universidad las facultades son dirigidas por un decano. Miren que esto vendrían siendo los requerimientos y con esto concluimos para que entendamos y cerremos. Estos serían nuestros requerimientos. En una universidad, las facultades son dirigidas por un decano y a su vez un decano dirige una facultad. Aquí nos están diciendo una cantidad de información. Nos están estableciendo facultades, ¿cierto? Que son una sección de la universidad que comprende los estudios de una rama de enseñanza que organiza la docencia y expide los títulos y son dirigidas por un decano, que es el decano, es una persona nombrada para dirigir una facultad dentro de una universidad. Entonces, aquí facultades y decanos nosotros podemos identificarlas como ¿qué? En este requerimiento, primero. ¿Qué serán? ¿Qué componente será de nuestro diagrama? ¿Cuáles son los componentes que están identificados por un símbolo que se llama rectángulo? Facultad, docente, asignatura, estudiante, decano. Exactamente. ¿Y cómo se llaman? ¿Qué componente? ¿A cuál componente hacen parte? A las entidades. Exactamente. Bien, entonces miren que aquí empezamos nosotros a desglosar la información. En una universidad las facultades son dirigidas por un decano y a su vez un decano dirige una facultad. Entonces aquí nos están diciendo facultades y decano, pues son las entidades. Y aparte de eso nos está diciendo la cardinalidad o la relación que dice acá. Entonces,
Entre facultades y decanos, ¿qué relación vamos a tener frente a la cardinalidad? Que aparece aquí en nuestra imagen. ¿Sí ven? ¿Qué cardinalidad vemos aquí? 1 a 1. De 1 a 1, exactamente. Y está aquí. Un decano dirige una facultad. Entonces, miren que esto, sí o sí, nosotros tenemos que tener la información en un requerimiento explícito, porque no lo podemos inventar. ¿De dónde salen las entidades? ¿De dónde salen las relaciones? ¿Y de dónde salen las cardinalidades? Ah, pues de aquí este requerimiento que nos están diciendo, que el decano dirige una facultad. Un decano dirige una facultad. Si aquí dijera un decano puede manejar varias facultades, ¿la relación cambiaría? Sí, sería de 1 a muchos. De 1 a muchos, exactamente. Entonces aquí simplemente estamos nosotros desglosando la información paso a paso para poderle dar a estos componentes el significado propio de cada requerimiento. Aquí nos está diciendo, cada facultad cuenta con una serie de docentes, pero cada docente puede pertenecer a una facultad. Entonces aquí ya nos están dando cuál otra entidad. Aquí ya nos están hablando de qué. No nos están hablando de docentes, ¿cierto? ¿Y qué más nos están dando acá? Las relaciones. Cada docente solo puede pertenecer a una facultad. Entonces aquí aparece una tercera relación que es docente y otra relación entre docentes y facultad. ¿Cuál sería la relación entre docentes y facultad a nivel de cardinalidad? ¿Ah? Cada facultad cuenta con una serie de docentes, pero cada docente solo puede pertenecer a una facultad. Entonces, ¿cuál sería la relación cardinal entre facultad y docentes? Aquí está. Hello. ¿Estamos? ¿Se fueron? ¿O me fui? ¿Qué pasó, muchachas que estaban tan participativas y ya se me quedaron calladitas? ¿O ya lo entendieron? Chicas, que estaban participando tan juiciosas. José, Profe, está muy ¿puede volver a callado. repetir? Yo es para que también otra persona participe porque ya me da pena. No, pues sigue participando, sigue participando. Te necesito antes para que las otras se animen. Miren que acá aparece una nueva entidad. ¿Cuál nueva entidad? Docentes, porque estábamos entre facultades y decano. Aquí aparece una nueva entidad que es docentes y una nueva relación cardinal que nos dice que la facultad cuenta con varios docentes, pero cada docente solo puede pertenecer a una facultad. Aquí está la cardinalidad de 1 a muchos, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces la relación va a ser de 1 a muchos. Y seguimos, entonces, cada docente dicta varias asignaturas. Una misma asignatura pueden dictar docentes diferentes. Entonces, entre docente y asignatura, ¿qué cardinalidad va a tener? Docente y asignatura. ¿Qué dice? 1 a muchos. Muchos a muchos, porque dice, cada docente dicta varias asignaturas. Y asimismo, una asignatura
la puede dictar docentes diferentes. Entonces aquí ya hay una relación de muchos a muchos. Esta relación de muchos a muchos que aparece aquí. ¿Listo? Y así sucesivamente. Miren que acá aparece, los estudiantes se inscriben en las asignaturas que corresponden a cada semestre. De las facultades, estudiantes, miren, inscriben, que esta es la relación inscribir, las asignaturas que corresponden a cada semestre. Entonces, un estudiante puede inscribir muchas asignaturas y muchas asignaturas pueden estar, los estudiantes pueden estar inscritos en muchas asignaturas. Entonces, miren que de allá para acá es de N a muchos y de acá para allá también es de muchos a muchos. La relación se convierte en muchos a muchos. Y empezamos nosotros a dejar de adivinar, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones? Porque aquí están explícitas en nuestro enunciado. De los decanos se requiere la cédula. ¿Qué quiere decir? De las facultades interesa saber cuál es su nombre, su ubicación, el número de bloque. ¿Esto qué vendría siendo? ¿Qué vendrían siendo nombre, ubicación y número de bloque de facultades? Las variables o las características. ¿Y cómo se llaman? La definición de los componentes que hemos venido tratando, ¿cómo se llama? Ay, muchachos. Ya llevamos una hora aquí explicando lo mismo. Atributos. Los atributos de facultades. El nombre, la ubicación y el número del bloque. Entonces aquí aparece facultad, tiene 3 atributos que es número, ubicación y nombre. Y así sucesivamente con todo eso. De los decanos se requiere la cédula, los nombres, los apellidos y el celular. Entonces acá aparece de los decanos el atributo cédula, el apellido, los nombres y el celular. Y así sucesivamente. Miren que los atributos están en un óvalo, los entidades en un rectángulo, las relaciones en un rombo y las cardinalidades. Entonces, de esta manera nosotros nos debe quedar el primer diagrama que debemos levantar de acuerdo a los requerimientos. ¿Listo? Y todo esto sale del enunciado. Tenemos que tener muy en cuenta de cómo transcribir ese enunciado aquí en este modelo entidad-relación. Y eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta en nuestro instrumento de evaluación, según el caso que se va a plantear para que ustedes lo desarrollen. En este instrumento de evaluación, ¿cuáles son los criterios que nosotros vamos a tener en cuenta o que yo voy a tener en cuenta para calificar? Pues que genera el modelo conceptual de acuerdo con el tipo de base de datos relacionadas y las especificaciones de análisis, o sea que reconoce los componentes, las entidades, los atributos, todo lo que hemos visto hoy, que genera el modelo lógico de acuerdo con la técnica seleccionada, ya explicada, que normaliza el modelo lógico de acuerdo con el tipo de bases de datos, que crea el diccionario de datos de acuerdo con el modelo lógico, que define las políticas de seguridad para garantizar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los datos. Ya tenemos varios conceptos aquí claros, nos hacen falta más, pero ya tenemos un 80% de los insumos que necesitamos para realizar esta información. Nos faltaría una última clase para ello. ¿Listo? Pero les recomiendo por favor que ingresen al contenido y lo estudien, por favor. Y hasta este momento, pues ha sido la sesión de hoy. Muchas gracias por su participación, por su atención. Nos vemos entonces en la próxima sesión de nuestro próximo martes, que viene siendo el 19 de mayo. A la misma Listo, hora, en el mismo link. Muchas gracias, chicos. listo. Profe, antes de que se Profe, vaya, muchas le quiero gracias. comentar algo. ¿Sí? Profe, es que hemos estado intentando contactarnos con la docente Cindy Milay, pero ella Ajá. no le responde los mensajes al vocero ni nada. Y es que ella, imagínense, nosotros tuvimos la primera clase con ella a las 10 de la mañana y a esa hora la mayoría, pues varios no se conectaron.
Y la Sí, grabación de pero la clase la subió mucho después y ella puso una actividad con cierre para el 8 de mayo. Y mira, tenemos muchos inconvenientes con esta instructora porque la mayoría de los aprendices eh, han manifestado esa misma posición, ¿cierto? Resulta que no se ha podido conciliar, definitivamente no se ha podido conciliar que las clases se den en una hora diferente. Así que yo lo que les propongo es, uno, que vea, si ustedes no pueden asistir a esa hora, pues definitivamente les toca presionar a la instructora para que cuelgue la sesión o me escriben a mí para yo enviarle un correo electrónico con copia al coordinador, si es necesario, y para que cuelgue su grabación, porque si ustedes no pueden asistir a las 10, lo mínimo que puede hacer ella es colgar su grabación a las 24 horas máximo de haber tenido pues esa instrucción. Y espérenme, por favor, yo verifico la actividad y si ustedes la tienen en este momento, ustedes la tienen lista para subir. sí, bueno, yo sí la tengo, Sí, señora. profe. La actividad es de la guía de aprendizaje 8. Denme un segundito, por favor, yo me Y, salgo acá mientras y, ingreso. profe, y bueno, le voy comentando. Esa actividad ya la había puesto para fecha el 5 de mayo. Nosotros tuvimos clase con ella el 4 y que fue la única clase que ha dado en la noche. Y como que quedó en que Sí. la iba a dar a esa hora. Y ya la actividad dijo que le iba a poner para que se finalizara el 8 de mayo, pero nunca la modificó. Y pues de hecho la profesora sí es un poco, em, por decirlo, grosera cuando nosotros le mencionamos y dijo como que eso no era problema de ella. Después dijo que la plataforma no le permitía modificar. Y ya desde entonces no ha vuelto a responder. Y otra actividad dijo que tendría fecha de vencimiento el 20 de mayo y la colocó para hoy. Pues Pues ustedes pueden hacer, igual. ¿quién es el vocero? El vocero puede hacer un comunicado hacia el coordinador diciendo pues algunas cosas para que, pues expresando, ¿no? Expresando su opinión Sí, eso sería a través del correo. a través del correo electrónico, ¿sí? A través del correo electrónico al coordinador. O en su defecto como para que tengamos el procedimiento mm, pues coordinado a mí primeramente, ¿cierto? Y yo se lo comparto al coordinador. Ok, profe. Eh, Porque regálenme, digamos, por favor. tenemos esa actividad que no hemos podido entregar. De pronto algunas las hicieron sin grabación ni... Ah, y otra cosa, profe, que es que el material de ella, nada de eso sale habilitado en la plataforma. Espérenme que eso es lo que yo quiero verificar, chicos. Quiero verificar qué es lo que pasa con eso. Ustedes me dicen que es la guía, ¿qué? Número 8, 8. profe. Esta es la 8. Y, profe, otra cosita, digamos que ella al tiempo de explicar la actividad Aquí, como por ejemplo, que... casi no te estoy escuchando. Auméntalo en 3D. Miren ¿Me que escucha, si profe? yo, sí, miren, ¿están viendo Eh, mi pantalla, muchachos? sí, señora. Sí, Miren que señora. si yo busco la guía 8 ya aquí aparece. A mí me Pero Pero es aparece. que nosotros no, profe. no nos A aparece ti Profe, por si visible a eso no se nosotros. visualiza, no se visualiza en la plataforma de nosotros. ni el Pero, O material sea, de estudio, nada. exacto. O sea, uno Ni la las alcanza a yo, actividades. buscar porque le espérenme, da espérenme, control espérenme, F. yo me meto como modo de aprendiz. A ver qué es lo que pasa. Aquí ya estoy en modo aprendiz. Que sabe cómo es que me le sale. Y, profe, otra cosita, digamos que ella al tiempo de explicar las actividades como que lee y explique y si entendieron bien y si no, solucionen como puedan. Porque digamos que no a otra clase así como para dudas, inquietudes, como normalmente todos los instructores lo hacen, ¿sí? Que eso es de Ajá. todo instructor, como que dentro de 8 días nos vemos para la clase, es la actividad y pues dentro de 8 días nos vemos para la clase de dudas e inquietudes, o bueno, dentro de 15 es su defecto, pero ella como que continúa con el otro tema y una persona que no se deja hablar. Pues eso, todo eso lo deben escribir en el documento que les digo. Por favor, incluyan todos esos punticos.
Incluyamos todos esos punticos y lo damos a conocer. Guía de aprendizaje número 8. Miren que estoy aquí en modo aprendiz y sí me aparece. Entonces quisiera saber si alguien me quiera compartir y vemos a ver qué es lo que pasa. Alguien me comparte pantalla y vemos qué es lo que pasa. Sí, profe, yo le puedo compartir porque esto nos pasó igual también el trimestre pasado con la profesora de ética. ¿Ya puede ver en pantalla, profe? Sí. Ajá. Bueno, aquí estamos en el inicio. Estamos sobre la fase 2 de planeación. Aquí nos aparece la guía 3, guía 4. Y nos aparece todo el material, todas las actividades, pero nos llega hasta aquí, hasta la guía número 5. Dale hacia abajo, por favor. Y aquí ya aparecen las grabaciones. Dale hacia arriba, por favor. Ay, Dios santo, ¿qué será que pasa? No me la pillo. Actividad de proyecto 1. Abre todas, o sea, abre todas las actividades. Que todo te quede abierto. Eso, que todo te quede al descubierto. Eso. Ajá. Listo, baja, baja, baja. Y es lo mismo, el mismo ejercicio, aprendizaje. Esa. Dale hacia arriba, por favor. No te quedó nada. Esa es la guía 2, ¿cierto? La guía 2. Guía 2, materiales de estudio, todas las actividades. Hubo una que una vez nos apareció su guía, era diferente y nos apareció aquí dentro de otra. Sí. Por ejemplo, esta. Mire que estamos en la guía 2, pero nos aparece la actividad de aprendizaje guía 4 aquí. Ajá. Sí, hay algunas que aparecen así por el movimiento, porque hay muchos que pertenecen a otra fase, porque son transversales y entonces por eso es que tenemos que hacer todos esos movimientos. Hay raros, pero mira que a mí sí me aparece, lo que estoy viendo es que a ti te aparece diferente. Profe, y en la clase con ella, como también es en conjunto con otros AXOS, Dale control F, dale control F, por favor. La tecla control, al mismo tiempo F. Y ahí le vas a dar guía de aprendizaje, espacio 8. No aparece. Efectivamente no aparece. y a otros AXOS les sucede que les aparece de pronto la guía, pero no les aparece el material o no les aparecen las actividades de aprendizaje. Y en cambio a nosotros, al AXO 41, no nos aparece absolutamente nada. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta, ¿Será que profe? estoy en el AXO 41? Sí, Nos estoy damos en el AXO cuenta, 41. nos damos cuenta por las notificaciones cuando hace algo o por el cronograma. Nos vamos al calendario y aquí Ajá. miramos que cuándo tiene fecha de vencimiento su actividad y así es que podemos subir la actividad, pero de resto no podemos mirar ni las grabaciones, ni el material de estudio, nada de eso. Entonces, por Tú ejemplo, me la actividad de... podrías, no sé si confías, tú me podrías regalar por el WhatsApp mío interno, tú y yo, tus credenciales. Sí, claro, profe. Y yo verifico a ver qué es lo que pasa, porque es que yo como líder y estoy viendo y a mí me aparece completo. Entonces quisiera tomar como una imagen, un pantallazo y también pues comunicársela a los de Saba para decirles qué es lo que pasa, porque ustedes no pueden ver y yo como instructor sí puedo verlo. Entonces no sé si de pronto estamos faltando allí de pronto
en alguna condición de configuración o algo así, porque me parece rarísimo. Y es extraño Profe, porque es que las eso es, demás sí aparecen y ¿Listo? específicamente las de ella no. Bueno, Tú me profe, yo puedes, ahora se bueno, las mando por WhatsApp. listo. ¿Qué necesito que me escribas en el WhatsApp? Tu nombre completo, la ficha, el Sí, programa, o sea, la ficha y el programa AXO 41, el sí, nombre de la evidencia y el nombre de la guía, ok. para yo tener pues todo eso en cuenta. ¿Listo? profe, pero al igual Y eso es a pues todos, ¿no? escriban el documento, me lo envían a mí, yo lo comparto entonces a coordinación. Y estoy entonces a la espera de eso. ¿Vale? Listo, profe. Ahora sí, entonces chicos, voy a dejar de grabar, voy a detener la grabación y